Dale, perfecto. Entonces, comparto ahora la pantalla. Y díganme cuando vean la pantalla, entonces puedo... Ahí ya arrancó la presentación. Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, arranco, mi nombre es Analía Girardi Barró. Después, más al final, por ahí puedo comentarles un poco sobre otras cosas respecto del diseño y de lo que trabajo, pero en la charla de hoy la idea era mostrar conceptos de diseño aplicado a los productos desde la mirada de mi profesión, que es el diseño industrial. Entonces pensaba empezar con una imagen que represente de alguna manera, o sea, la manera, mejor dicho, en la que nosotros los diseñadores nos comunicamos a través de bocetos y dibujos, que representan ideas, también las funciones de los productos, los movimientos, las partes y las carcasas y los aspectos operativos que dejan ver cómo se usa, cómo se agarra, cuáles son las zonas donde va la mano. Nos acostumbramos a escuchar la palabra diseño hoy en día en todos lados, ¿no? Te hago el diseño curricular de una materia o asignatura, te hago el diseño de una plaqueta, diseñé esta comida, tengo armado el diseño del taller que voy a dar en tal o cual lugar. Pero hay una característica en el diseño asociado a los productos de fabricación industrial, como son los diseños, el diseño industrial, que es el área a la que yo me dedico, que tiene que ver con la formación en carreras proyectuales, ¿no? Entonces, esta imagen muestra el pabellón 3 de Ciudad Universitaria, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, que es donde yo me formé, y que es donde se estudian las carreras proyectuales de la UBA, y en estas carreras se trabaja sobre la representación de las ideas, no solamente en la resolución de los productos físicos, o estructuras arquitectónicas o de imagen, sino en un proceso proyectual metodológico que es afín a todas las carreras que se estudian en esa facultad. Y ese proyecto involucra lo que nosotros llamamos pensamiento proyectual, que es afín a todas esas carreras. ¿Qué sería el pensamiento proyectual? El pensamiento proyectual como proceso metodológico lo pensamos como un acto proyectual que resulta de un mecanismo racional, pero también creativo, ¿no? Y que tiende a dar generalmente soluciones a problemas que surgen de la relación entre el hombre y el medio ambiente artificial que lo rodea, que es creado por el mismo hombre. Entonces, un aspecto diferencial de las carreras proyectuales cuando desarrollamos productos es el tema metodológico. Con un fuerte foco en el aspecto creativo, trabajamos exclusivamente ejercicios específicos para potenciar esa creatividad y a todo eso lo expresamos a través de los dibujos tridimensionales como los que veíamos en la primera imagen, ¿no? Si volvemos al diseño aplicado a los productos vistos desde esa mirada de las carreras proyectuales, específicamente en este caso de diseño industrial, nos sentamos a pensar en cómo hacemos para resolver productos de uso masivo, en los cuales yo diseño un producto, es un solo diseño de fabricación industrial, ¿no? Se fabrican millones de productos iguales en la industria, de forma masiva, que llevan matricería, ensamble, conjuntos, subconjuntos de partes, carcasas, electrónica, pero que lo usan un montón de personas que no son exactamente todas iguales. Entonces, ¿cómo resolvemos esos productos? ¿Cómo resolvemos productos para que cumplan con esos tres ejes importantes? La eficiencia involucra la ergonomía, el confort, que se resuelvan necesidades para las personas de manera eficiente, que la fabricación sea viable para una producción industrial, seriada, y que la creatividad que genera la comunicación, la semántica, el atractivo para la decisión de compra, también puede generar innovaciones en el producto. Entonces trabajamos generalmente con lluvias de ideas, ¿no? Nuestro contexto es el contexto de las aulas de la FADU, donde tenemos mesas compartidas de discusión para poder verse la cara, para exponer las ideas y los trabajos sobre la mesa y poder compartirlo. Literalmente te explota el cerebro. Y finalmente, con todos esos papelitos, todas esas discusiones en las mesas, salen palabras representativas de conceptos o de ideas, y en las instancias de cursada de materias como conocimiento proyectual, que involucran a todas las carreras proyectuales de la FADU, se busca encontrar palabras que representen conceptos. Había algunos ejercicios que eran, por ejemplo, leer un cuento, extraer una idea principal, generar una abstracción de esa idea, reducirla a una sola palabra o frase corta, y después salir a buscar y a encontrar productos o imágenes con productos o cosas de la vida diaria que representen esos conceptos en una palabra o en una idea.
Eso era parte de un ejercicio proyectual, por eso me hacía referencia a lo metodológico, ¿no? Para trabajar eso y fomentar la creatividad. Y entonces empiezan a aparecer en esa investigación cosas y productos que representan, aunque más no sea, para lograr una idea de venta, ¿no? No sé, dibujar la luz, libertad, gestos, cómo hacer para, con un gesto simple de un packaging, generar la idea de compra en el otro, ¿no? Me está diciendo comprame con un gesto. Trabajar con conceptos de lo retro y de lo antiguo, entendiendo que por ahí hay partes del producto que utilizan tecnologías actuales, pero que en esa comunicación y en cómo empezamos a ver y a reflexionar sobre los productos generamos una identidad con otra época. O ideas que apliquen en productos que representen el alcance internacional de la marca del producto que estoy comprando y me llevo en esa bolsa, ¿no? A veces se trata solamente de una búsqueda para resolver maneras más creativas, para dar una posible solución a una tipología de producto, por ejemplo, un reloj. Entonces la búsqueda puede ser la idea de relojes en los que el tiempo o los números se lean de otra manera, o la búsqueda se puede dar en la idea del caos frente al paso del tiempo, cuando estamos cerca de la hora en la cual tenemos que cumplir con alguna responsabilidad específica, ¿no? A veces no se trata solamente de un reloj, a veces se trata de encontrar otras maneras de expresar en los productos la idea de lo efímero del paso del tiempo. Y todo es a partir de ese ejercicio creativo, de esa búsqueda de lluvia de ideas, de palabras que representen conceptos. En otros casos, la comunicación del producto también se trabaja en el desarrollo del diseño que tenga que ver con hechos puntuales derivados de la transformación que puede llegar a sufrir el elemento que va a ir en el interior del producto o que aloja mi diseño. Ponerle los pochoclos que explotan y saltan. A veces también se trata de desarrollar productos que resuelven una función específica para un cliente que tiene una búsqueda de resolución más estándar, o esa misma tipología de producto, picaporte, que se va a usar en un determinado contexto y que hay que adaptar parámetros de forma, de lenguaje comunicacional, para ubicarlos conceptualmente en otra época, por ejemplo, según el contexto en el que vaya. Y por ese mismo contexto en el que van, las resoluciones de nuestros productos a veces rozan el arte también. A veces hay una búsqueda en la que solo se trata del aprovechamiento de los materiales que generan un canal de venta o de packaging de los productos que hacemos para evitar desperdicios a futuro. Entonces, el esquema de cómo trabajamos, investigamos y exploramos con ese proceso metodológico, generamos maquetas para completar las ideas y expresarlas, las plasmamos en un papel, el boceto es nuestra herramienta expresiva, ¿no? Y la iconografía plasmada en la morfología del objeto y en la connotación que van a tener las formas y la distribución de las partes de lo que desarrollamos, tiene que ver un poco también con identificar la pertenencia de la familia de productos o de la semántica de ese producto en el conjunto en el que va a ir puesto. Entonces tenemos la caracterización de procesos proyectuales básicos que a veces comienzan con un desarrollo de investigación donde predominan y sostienen identidad de características que identifiquen disposición estructural de cada material, por ejemplo. Analizamos, bueno, ¿qué predomina en cada uno? La sección sobre el largo, la superficie sobre la sección, superficie, sección y profundidad están equilibradas proporcionalmente. Digamos, metodológicamente es otra manera de pensar los productos, las estructuras, para que se abran a las posibilidades de que lo que resolvemos lo resolvemos con otra mirada, ¿no? ¿Qué ofrece cada configuración? ¿Qué resistencia estructural puede tener según la unidad en el conjunto? Y después hay materias que son más tecnológicas de materiales y procesos, pero en paralelo se trabajan esos procesos con otro tipo de análisis estructural, como otorgarle estas otras miradas, ¿no? Insisto otra vez en que el aspecto metodológico es un diferencial en la manera en la que resolvemos los productos y en la que nos enfocamos en las soluciones, porque no se trata solamente de la función que va a cumplir ese producto que diseñamos, sino que trabajamos en el estudio de la forma, el estudio del color, de las materias que aparecen en forma y color en morfología, el estudio de materiales y procesos y la física, y comprender cómo se construyen las cosas, cómo las ciencias aportan los conocimientos para trabajar de manera interdisciplinaria, y toda esa información la volcamos en los dibujos, en los bocetos y en los planos técnicos, generando prototipos funcionales que después validen esas ideas. También aparece la ergonomía y todas sus variables para poder comprender las necesidades físicas y funcionales de nuestro cuerpo,
y el estudio del comportamiento humano, porque de esa manera entendemos que estamos diseñando para las personas, diseñamos para otros. Como la carrera de diseño industrial es una carrera, como les mostraba con la idea del celular, que diseño un producto que fabrico por millones, yo no puedo pensar ese producto en mí, sino que lo tengo que pensar en función de todos los demás. Y para eso tengo que comprender el comportamiento humano. Pero también ese ejercicio de reflexión constante con el que antes trabajábamos, el desarrollo de las ideas, tiene sus frutos a la hora de ofrecer diseños y productos con un pensamiento por ahí más circular, ¿no? Pensamos en la vida útil de los productos, en el paso que va a venir a futuro, cuando llegue el momento final de su vida útil y que tenga que ser desechado o separar los materiales de origen o reutilizado para cumplir otra función y mantenerse activo en el sistema. Y entonces ahí se ven con más énfasis algunos elementos de ese proceso proyectual y de cómo aprendemos a pensar las cosas en las carreras proyectuales y de diseño, y qué es lo que aplicamos. En estas imágenes donde se ve el versus, ¿no?, de una cosa versus la otra, podemos pensar en el proceso de cerámica tradicional para el diseño de una taza, que es pensar que se resuelve el producto para tomar una infusión, entonces trabajo el material, se puede hacer un esmaltado, va al horno, sale el producto seriado. Pero puedo también pensar que si en vez de tornear una por una las tazas, o en vez de meterlas en un molde o trabajar la cerámica de formas más tradicionales, o la idea de una taza con un concepto de cerámica, podría hacerlo pensando desde otro lado. Es ese cambio de enfoque, cambio de mirada que les decía al principio, ¿no? Entonces, esto en vez de verlo desde ese lugar, puedo hacerlo pensando en un moldecito metálico, por ejemplo, que yo puedo como concepto con eso y con la receta de una masa de galletita y de un caramelo que soporta la infusión adentro el tiempo que necesito como para tomarme el café antes de que se enfríe y después degustar la masa, y sin desperdicio, y también con un mismo molde, pero reutilizable y sin desperdicio en otros sentidos. Es un concepto diferente para trabajar de manera distinta la idea del diseño de los productos, ¿no? Entonces, en este caso yo puedo vender una idea, vendo un molde, que igualmente se va a usar, si tendría que hacer un molde para la galletita, por ejemplo, y en este primer pensamiento se refleja una idea de pensamiento circular, donde yo pienso todo el ciclo de vida de un producto hasta su desperdicio. Lo mismo ocurre con las imágenes de abajo, ¿no? Si en las imágenes de abajo yo puedo pensar en el reuso o reciclado de materiales, pero esos ejercicios proyectuales que les decía antes, me llevan muchas veces a hacer visible que con ese pensamiento, en vez de llegar como resultado a productos que solamente van a cumplir una función, utilizando materiales de descarte, como la goma, por ejemplo, o el jean, en este caso de la izquierda, en vez de eso, tomando como punto de partida el material de descarte, de bolsas, tejidos, compactarlos en una lámina que pueda ser flexible, agregarles un buen diseño a eso, usando como detalles materiales que lo ubican en otro contexto, que sea más vendible, si se quiere, como los de este lugar, y materiales que para eso puedan ser otro descarte, incluso para unirlo, por ejemplo, las piecitas de cuero que vengan del descarte de la industria del cuero y que sirvan para sellar y cerrar el concepto de diseño. Entonces transformo igualmente con la idea de lo reciclado, trabajo igualmente con la idea de lo reciclado, pero conceptualmente me ubico en otro lugar, más vendible. Entonces también está esto de pensar los productos y esa otra mirada con qué diseñamos versus qué estaría necesitando el mundo, o en otro plano, cómo conceptualizamos las ideas en los productos, cómo les damos características de identidad de acuerdo a los conceptos de marca o de la empresa o la marca o quien sea que nos contrate para hacer estos desarrollos, ¿no? Y para eso está bueno ver cómo en algunos desarrollos aparecen diseñar experiencias de usuario, diseñar pensando en gestos que hoy existen pero que nadie quiera que suceda, nadie quiere que dentro del frasco metas tu dedo y quede lo contaminado que traes de tu dedo adentro del frasco. Entonces, tomando el gesto, por ahí lo que se diseña es una galletita para acompañar el producto, pero que toma un gesto existente, un gesto real. Lo mismo ocurre con el desarrollo de estos diseños, a diferencia de lo que veíamos antes de la imagen de tomar como punto de partida el reuso de una goma, pero si le empezamos a aplicar diseño y empezamos a tomar pedacitos de los elementos que queremos reciclar o reutilizar, o lo mismo con el diseño de las tapitas, ya los conceptos se ven más vendibles, ¿no?
Voy a pasar algunas imágenes como porque son representativas de lo mismo. La idea entonces sería pensar el material en función de su potencial y del diseño, y no de lo que dejo atrás, de lo que fue, ¿no? En este caso, por ejemplo, no importa lo que dejó atrás el material, importa qué es lo que se vendió y qué es lo que se hizo con ese producto y con ese diseño. Estas carteras, por ejemplo, están hechas con sachet de leche, y son carteras que por el tipo de diseño que tienen, la configuración morfológica, se las puede ubicar en un contexto muy interesante de diseño, donde uno puede ir vestido de gala a un lugar y está yendo con una cartera hecha con sachet de leche. Pero es cómo se piensa el diseño para poder resolver ese tipo de producto. Entonces, lo que hacemos en ese proceso metodológico es observar todo lo que nos rodea, ¿no? Este contexto de la facultad y del espacio en el que nosotros nos movemos, si lo observamos desde los distintos ángulos con ese ejercicio proyectual de mirar las cosas desde otro lugar, a veces esos ejercicios nos permiten que la primera mirada, que es la que teníamos y nos quedaba en la cabeza por transitar todo el tiempo en ese lugar, ¿no? Sin observar, si lo empezamos a observar desde otros ángulos y buscamos otra mirada, puedo encontrar maneras diferentes de analizar ese contexto y ese lugar. Y cuando vamos a la práctica, vamos después, a partir de esa reflexión, con la parte de los bocetos y la parte de la maqueta y todo lo que viene después, ¿no es cierto?, después de ese análisis. Y ahí entran en juego otros aspectos de la formación profesional, como las disciplinas científico-tecnológicas como ergonomía, ¿no? En este caso, ergonomía, que es la materia en la que nosotros trabajamos con el desarrollo de diseño de productos con esa mirada también, pensamos, como decíamos antes, en todo lo que involucra al hombre, que es a quien nosotros le destinamos los desarrollos de nuestros diseños, ¿no? Y en este caso hay un aspecto de la ergonomía que tiene que ver con el estudio de la relación entre el hombre y cómo su ocupación, cómo el entorno y cómo todo el equipamiento que lo rodea, y especialmente analizando el conocimiento que viene de otras disciplinas, como lo anatómico, lo fisiológico, lo psicológico humano, lo antropométrico, la percepción, cómo con ese análisis y vinculando todos esos elementos se resuelven los problemas que surgen entre la relación del hombre con ese medio ambiente artificial. Entonces, algunos puntos que analizamos de la ergonomía en particular tienen que ver con la antropometría, ¿sí? Con el estudio de las medidas del hombre, y esto nos permite fundamentar la toma de decisión de diseño de los productos sin hacer un juicio de valor. Muchas veces lo que vemos es que cuando alguien se sienta a desarrollar un producto o a diseñar algo, a veces dice, lo hice así porque me gusta, o con este color es más cálido, es madera porque es más cálido, y no siempre esas relaciones son tan literales o tan directas. Lo que a mí me gusta puede no gustarle al otro, lo que a mí me resulta como cálido puede no resultarle cálido al otro. Entonces, lo que hacemos en este tipo de materias es analizar, en ergonomía, sobre todo en general, con todas estas otras disciplinas que se ponen en juego, analizar esos vínculos, ¿no?, entre cada una de las partes. Una de ellas es entender la antropometría y las medidas del cuerpo humano. Entonces estudiamos las medidas del hombre, los aspectos que hacen que esas medidas puedan variar, analizamos lo que es una variable antropométrica y de qué depende, ¿no? De esto se pueden hacer preguntas después, pero lo paso como para que se vea más o menos cómo profundizamos el análisis de lo que hacemos para tener un fundamento a los desarrollos de diseño y que no sean simplemente que lo hice de esta forma porque me gusta o no. Analizamos también cuándo y cómo debemos tomar los datos antropométricos, las medidas estructurales y funcionales de nuestro cuerpo y todos los movimientos que nuestro cuerpo realiza, ¿no?, dividiendo las estructuras de los movimientos y con sus distintas medidas para generar los alcances en el interior de espacios reducidos o en distintos productos que tengo que tomar con la mano directamente. También todos esos aspectos determinan el estudio del hombre, porque diseñamos para el hombre y para sus posibilidades físicas y psicológicas, y en las medidas del hombre se ponen en juego un montón de datos, de información que son más técnicos o más específicos, que hay que tener en cuenta cuando desarrollamos productos para ellos, porque tienen que ver con esa variabilidad humana que existe y con el hecho de que no todos somos iguales, ¿no? Entonces, para eso en diseño generalmente hablamos de percentiles y de quién es nuestro usuario y diferenciamos el tema de los percentiles. Perdón, ¿se escucha o se cortó?
Se escucha. No, se escucha, Chana, ¿cómo te va? Veía una llamada perdida tuya, Dani, y no, porque te quería, está bien, te quería pedir que si te es posible, ir un poquito más lento para que no se pierdan. Los chicos, bueno. es muy interesante, a ver si podés. Sí, yo porque tengo mucha cantidad de imágenes para mostrar y no quería que se me extienda más de los 40 minutos. No, está bien. No hay problema. Dale. Bueno, entonces, volviendo un poquitito acá a todos esos aspectos que determinan el estudio del hombre y que nosotros diseñamos en productos que se fabrican por millones para un montón de personas, pero no son todas iguales. Entonces nos detenemos generalmente en este aspecto de la ergonomía, que es la antropometría y las medidas del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, con eso entendemos las posibilidades físicas de nuestro cuerpo y tenemos que organizar esa información. Cuando nosotros decimos vamos a diseñar para un determinado grupo de personas, tenemos que analizar quiénes son ese grupo de personas, porque ahí tenemos que estudiar su comportamiento, estudiar sus medidas, estudiar todo lo que involucra a esas personas, así el resultado de nuestro desarrollo y de nuestro producto es eficiente para la tarea que va a cumplir y para la persona a la cual le diseñamos. Entonces, cuando hablamos muchas veces de que le diseñamos este producto a un percentil 40, percentil 90, percentil 50, para entender en términos generales qué es esto, hay muchos datos que por ahí son más técnicos, pero lo que yo les cuento es más general para que se entienda, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de percentiles? Para determinar el dimensionamiento que le vamos a dar a los productos, las medidas que va a tener en cada una de sus partes, ¿no? Que esto lo pueden preguntar después si quieren. Lo que hacemos es tomar una muestra poblacional. Entonces nosotros decimos, bueno, le vamos a diseñar a estudiantes, jóvenes adolescentes de determinada edad y tomamos una muestra poblacional. De toda esa muestra que tomamos, que podría ser el 100%, supongamos que tomamos 100 personas, ¿no? Y de esas 100 personas es el 100% de personas a quienes le vamos a diseñar. Si dividimos esas 100 personas en 100 partes iguales, cada una es un percentil. Entonces, lo que hacemos es ordenar a todas esas personas que estaban desordenadas. Supongamos que yo quiero decir, bueno, tengo que diseñar un producto para esas personas que tiene un factor determinante en la altura de ese producto. Entonces, para eso tengo que saber qué altura tienen o qué medida de estatura tienen las personas a las cuales le diseño. Entonces, esa información es el percentil de estatura de esas personas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, por las dudas digo, porque por ahí capaz que no se entiende. Entonces, si yo voy a diseñar para todas esas personas y es un factor determinante la estatura de esas personas, yo tengo que saber a qué percentil pertenece cada uno para que los datos que influyan en la altura de ese producto, me refiero a, no lo sé, si tengo que pasar por debajo de un arco, si tengo que levantar un pie para subir una tarima, las alturas finales a las que voy a llegar, ¿no? Productos que tengan que ver con estatura, donde sea determinante la estatura de una persona. Entonces las ordeno a todas esas personas de menor a mayor, ¿sí? Y una vez que están ordenadas de menor a mayor, yo digo, bueno, si toda la muestra poblacional completa, las 100 personas, dividida esas 100 personas, 100 partes iguales, y cada una de esas partes iguales la considero un percentil, voy a un lugar y digo, me paro acá. Y si me paro acá y estoy hablando de la ubicación 22, estoy hablando del percentil 22. Supongamos que yo tenía todas las alturas de las personas y las personas más bajitas medían 1,50 m, las personas más altas medían 2 metros. Si yo me paro acá, en este lugar, y digo, está ubicado en el número 22, es el percentil 22, y esta persona mide 1,58 m. Si del 100% de la muestra estoy parado en el número 22, es porque hay 22 personas más bajitas y 78 personas más grandes, o 22% de ese 100% de la muestra y 78%. Esto quiere decir que el percentil lo que indica es una medida de posición en una muestra poblacional general, y nosotros analizamos esos datos para ver qué información rescatamos de esa muestra y del dato de esa persona, así podemos resolver productos que sean eficientes para esas personas, ¿sí? En general tomamos las muestras generales porque los datos
de todo este grupo de personas se vuelcan después en tablas, y si en esas tablas donde se vuelcan esos datos yo pongo en la parte horizontal las alturas de las personas, ¿no? Y digo, bueno, esta persona medía unos 50, esta unos 60, unos 70, hasta llegar a 1,90 m, cuando se vuelca esa información, la forma que adquiere la tabla es la forma de esta campana invertida, donde indica que los que estaban en este lugar eran los más bajitos, los que estaban en este lugar eran los más altos, y el grupo del medio es como la media de la población a la que le diseño, que es los que tienen estaturas dentro de todo más parejas, ¿sí? Que es toda esta muestra. El grupito de acá son los más bajitos, son generalmente los menos, de toda una escuela entera, por ejemplo. ¿Cuántos chicos hay de toda la muestra que sean los bajitos? Son pocos. ¿Cuántos chicos hay que sean los altos? Son pocos. Todo el resto está dentro de la media. Entonces diseñamos en general, cuando diseñamos productos de fabricación masiva, para toda esa media que aparece acá, que tiene medidas de posición o percentiles en las tablas con datos más o menos parejos, ¿sí? Entonces, como toda esa información se vuelca en las tablas, y es la que usamos también, tenemos en cuenta que cuando diseñamos para personas de un grupo poblacional, lo que afecta a esas medidas del hombre son distintos factores. Si yo tengo que diseñar un producto para un determinado contexto y lugar, tengo que entender que de toda la muestra que yo tomo va a haber personas que son de género femenino y masculino, va a haber personas que tienen un trabajo muscular con un exceso de sobrecarga o hipertrofia o atrofia. Hay grupos de estructuras de cuerpo humano básicas que yo coma más o coma menos, voy a estar siempre dentro de esa estructura. Hay elementos que afectan a las medidas antropométricas de una persona, como la edad. A medida que yo voy creciendo en edad, hay datos, información que aparecen, esos datos que demuestran que a lo largo del paso del tiempo, la fuerza que ejerce la gravedad sobre nuestro cuerpo, vamos a tender a achicarnos porque se comprimen las vértebras, porque adoptamos otra postura, el tipo de vida que hayamos llevado también influye para que nuestra estatura cambie. No tenemos la misma estatura a los 10 años que a los 40, con lo cual todos estos elementos implican cambios físicos en las personas y que todas esas personas van a ser usuarios de los productos que yo voy a diseñar. Entonces, también tengo que tener en cuenta que todas estas variables son parte del grupo de personas a las que le diseñamos. Y lo mismo sucede con los aspectos que traemos de herencia, ¿no? Las características genéticas, el genotipo y el fenotipo y todos los aspectos más técnicos. No me voy a detener demasiado acá porque no tiene sentido, pero sí entender la importancia que tiene en el aspecto final que adoptamos como personas, como seres vivos, porque lo vemos en las plantas, lo vemos en todos lados, tienen que ver con la influencia de los genes y también del entorno, ¿sí? La influencia de los genes es algo que no voy a poder cambiar porque es algo que traigo de raíz, pero el entorno puede ser determinante en el fenotipo, que es la manifestación física de cómo me voy a ver después. Hay trabajos que se hicieron, experimentos en los cuales a los gemelos monocigóticos, que se supone que son exactamente iguales a lo largo de toda la vida, se los separó al nacer y se los llevó a distintos contextos en los cuales tuvieron alimentación diferente, estuvieron ubicados a alturas geográficas diferentes, la alimentación fue distinta, el sol fue distinto, el entorno fue distinto, y eran gemelos monocigóticos que se suponía que se iban a desarrollar biológicamente de esta manera y resultaron desarrollarse de forma diferente. Entonces, esto implica que la importancia del contexto también cambia las características de las medidas del cuerpo humano para las personas a las cuales le diseñamos. Si nosotros diseñamos, por ejemplo, un producto que tiene que ser usado en una fábrica o en un taller, ustedes lo viven en la escuela, bueno, ahora no, en la parte virtual, pero ustedes lo viven en la escuela y lo vivimos todos en el uso de productos diarios, que por ahí son productos que están hechos con determinadas características, pero si yo tengo que pensar en un torno con turno rotativo y que va a tener una persona mayor usándola en un determinado turno, un jovencito con otras características antropométricas y de medidas y de capacidades físicas, de fuerza, de ángulos en los que puede ejercer determinadas presiones y mínimos y máximos que puede trabajar, me encuentro con que es el mismo producto que tiene que poder adaptarse a todas esas características, ¿sí? Entonces, el analizar y estudiar todo esto para los productos que diseñamos nos permite a nosotros los diseñadores
diseñar con un fundamento, sin juicio de valor. O sea, acá no vale que me guste o que no me guste, sino que todo ese análisis teórico, científico, tecnológico, fundamenta las decisiones de diseño que voy a tomar después porque comprendí el usuario y la persona a quien le estoy diseñando, ¿no? Y todo eso aparece en las decisiones finales de cómo diseño lo que diseño y en qué es lo que pasa con el cuerpo humano en distintos contextos. Una experiencia que no voy a contar ahora, pero yo sé que le genera interés para la semana que viene, es el desarrollo de diseño de trajes espaciales, que es parte de uno de los desarrollos que hacemos en ergonomía. Dejo la imagen solo como disparador, pero que es uno de esos trabajos prácticos en los cuales se ponen en juego todos estos elementos que vimos recién, pero además los ponemos pata para arriba porque las condiciones medioambientales que vimos para poder analizar al humano en el contexto medioambiental en el que nos movemos acá en la Tierra, cambia completamente cuando me voy al espacio, cuando estoy en microgravedad o cuando estoy en otras situaciones donde el peso de la gravedad no ejerce de la misma manera. Para eso trabajamos generalmente en trasladar las ideas de estas experiencias de diseño a distintos contextos. Y por un lado yo le había pedido a Daniel en un momento que me cuente o que me muestre más o menos algunos de los trabajos que desarrollan en taller, porque me interesaba ver cómo ven el desarrollo de los productos y de diseño, a ver qué se les puede aportar con esta manera en la que nosotros pensamos los productos y cómo hacemos el desarrollo proyectual, porque por ahí ofrece un enfoque distinto al mismo análisis de producto, ¿no? Y entonces la idea puede ser trabajar en trasladar esta experiencia de diseño en otros contextos, intentando transmitir esto, ¿no? que les decía recién, que permita resolver necesidades en otros lugares. Entonces pensaba en algunos de los productos que Dani me mostró, que eran parte de los ejercicios que hacían, y yo digo, ¿cómo sería, por ejemplo, el análisis ergonómico de este tipo de producto? O el análisis desde el diseño, ¿no? Hay algunos aspectos que se trabajan que son súper interesantes, que tienen que ver por ahí con la resistencia estructural, con la morfología y con la imagen, y que son súper interesantes como lo vienen trabajando. Hay otros productos que por ahí tienen más la idea de lo que hablábamos al principio, ¿no? Cumple una función determinada, pero por ahí hay otros aspectos que se podrían explorar con todo ese ejercicio de creatividad para poder fusionar lo que se ve acá como parte tecnológica con la parte de diseño. Y lo mismo con las herramientas de mano, todo lo que es herramientas de mano, cuando lo pensamos desde la ergonomía y pensamos en las variantes que influyen en las medidas antropométricas del hombre, en los mínimos y los máximos, en qué materiales son mejores para hacer una toma de presión con la mano y ejercer un golpe, o cómo analizamos también cómo se podrían resolver partes de este tipo de productos con la mirada del diseño aplicado. Se podría trabajar como pensando en conjunto esto que muestran acá, las imágenes de los proyectos que ustedes hacen, con la mirada del diseño o con la mirada de la disciplina esta científico-tecnológica de ergonomía. Y con esto se podrían potenciar ideas y las respuestas, ¿no? Recuerdo que hicimos una experiencia en la escuela con ustedes, tratando de transmitir un poco estas ideas que se vio reflejada en las lámparas que aparecen en el patio de la escuela, que fue un trabajo súper interesante con Escuelas Verdes, donde tratamos de trasladar de alguna manera esta experiencia de diseño, intentando transmitir esa misma manera de pensar y estos otros conceptos, fuera de lo que hacemos en la facultad, pero aplicado acá, y que permitieran también ofrecer un trabajo interdisciplinario para nosotros aprender de ustedes, que ustedes puedan aprender cosas de nosotros y que todo esto nos sirva a todos para potenciar los desarrollos de los proyectos que hacemos. Y una parte importante de eso también es cuando se pasa por las experiencias de investigación. En mi caso en particular, yo dirijo proyectos de investigación en la Facultad de Arquitectura y Diseño, y son proyectos que casi siempre tienen un fin social, ¿no? Trabajamos en conjunto con varias disciplinas, es muy importante aprender a trabajar de manera interdisciplinaria porque cada área de expertise tiene miradas y enfoques diferentes de un mismo problema. Entonces, en este caso, les cuento rápido, ¿no? Es un ejercicio de un proyecto que dirijo yo que es rehabilitación de la marcha para personas que tienen alguna discapacidad motora y tienen que volver a caminar,
o ejercitar parte de la marcha para poder fortalecer los músculos del tren inferior o dependiendo de la patología que tengan. Entonces, parte del ejercicio fue un desarrollo bastante arduo de investigación, de búsqueda, más textual. Aparecían bocetos e imágenes de algo más bien general. Después aparecieron prototipos, porque el proyecto este es de rehabilitación con la marcha, para la marcha, pero asistida con un sistema de giróscopos que permita equilibrar el tronco para que la persona, cuando está fortaleciendo la parte interior de las piernas, se pueda agarrar de algún lugar. Entonces los giróscopos trabajaban de manera conjunta acá. Son proyectos de investigación que muchas veces son exploratorios, pero que casi siempre terminan en un producto, ¿no? Entonces el proceso para poder resolver productos para este contexto en particular fue más o menos parecido al que les contaba al principio metodológicamente hablando. Tomamos en este caso como punto de partida el prototipo que se venía haciendo, el desarrollo de los sistemas de los giróscopos y de la estructura y de dónde iba a estar puesto. Pensamos en cómo desarrollar una posible mochila que tuviera los giróscopos atrás. Entonces, a medida que los giróscopos actuaban, si la persona se tendía a caer hacia un costado o hacia el otro, los giróscopos permitían volver nuevamente al centro. Digamos, trabajamos en la imagen, en los bocetos, en los puntos de partida de los ejes duros que tenían que ver con el prototipo y el sistema de giróscopos que no podíamos modificar. Y trabajamos también con cómo generar una estructura en la cual se pudiera hacer ese trabajo de rehabilitación para que el arnés que sostenía el sistema de giróscopos pudiera tener un eje, que pudiera correr por ese lugar, que uno tuviera una cinta sobre la cual caminar mientras se agarraba, que pudiera rotar de esa cinta y ponerse de lateral para ejercitar la marcha lateral. Para todo este tipo de proyectos lo que nosotros hacemos es vincularnos con las áreas específicas que resuelven estas tipologías. En este caso fue con la Clínica Santa Catalina, que vamos a empezar un proyecto ahora, que es que todos estos desarrollos que fueron de diseño y de prototipos y de pruebas se puedan llevar a esa institución para que ellos, en el área de rehabilitación de marcha, que trabajan muy específicamente con eso hace muchos años, puedan incorporar este sistema y se pueda comprobar si de alguna manera en rehabilitación de la marcha es mejor o es peor aplicar el sistema de giróscopos para estabilizar el tronco y que la persona trabaje más libremente lo que tiene que esforzarse en trabajar con el fisiatra en rehabilitación de la marcha. Entonces, todo esto lleva en un proceso de investigación tener que plantear una hipótesis que se pueda corroborar y que aparezcan en el sistema un montón de actores, médicos, técnicos, ingenieros de electrónica, diseñadores, arquitectos, hay de todo, ¿no? Entonces el proyecto fue avanzando, se plantearon estructuras distintas para ver cómo me coloco el arnés, cómo lo protejo, cómo van a ser las partes, cómo todo el sistema hay que empezar a ver cómo se va a fabricar y cómo se va a producir lo que son partes textiles, lo que son partes estructurales. Cada parte requiere de una investigación. ¿Qué tela uso? ¿Cuál es mejor usar? ¿Esta, la otra? ¿Qué gancho uso para soportar para arriba? ¿Qué se usa en bipedestación? Estudiar un poco el problema y las patologías de las personas que van a rehabilitar. Armar maquetas, estas las armamos ahora trabajando de forma virtual, ¿no? Yo desde acá y los chicos desde su casa. Y tratamos de ir que con las partecitas de las maquetas, las partecitas de las que se podía mostrar cómo era el desarrollo de diseño, de los frenos, del arnés y de todo eso, ir resolviendo un producto investigando cada parte. El equipo de trabajo primero fue presencial y ahora pasó, como está sucediendo ahora, con todo esto, que llegamos a la etapa virtual y en esto estamos ahora, desarrollando los productos de esa manera. Pero lo que me importaba destacar, como para ir cerrando, digamos, es esto de que cuando trasladamos toda esa parte divertida, si se quiere, que aparecía al principio para fomentar la creatividad y para resolver productos de una manera diferente, con otra mirada, en la parte de investigación lo que hacemos es una bajada más concreta de otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es para nosotros la investigación en diseño industrial, ¿no? Es un proceso reflexivo, ¿sí?, donde yo sistemáticamente estoy planteando un problema y tratando de resolverlo y de controlar todo ese sistema, a ver que no se me escape ningún dato importante, y que me permite descubrir en lo que yo quiero investigar y a quién le voy a resolver esos problemas,
nuevas cosas, porque cada vez que me pongo a analizar algo aparecen nuevos desafíos, aparecen nuevos hechos, aparecen nuevos datos, relaciones, leyes. Esto pasa, ¿no?, en cualquier campo de conocimiento, pero en la investigación en particular ese proceso es teórico-práctico, como les mostraba recién, porque primero tiene una parte teórica donde investigo todas las patologías posibles, qué es rehabilitar la marcha, qué implica caminar, cuáles son las fases de la marcha, ¿no? Paso 1, qué parte del pie pisa, paso 2, dónde cruza la cadera, digamos, todo lo que implica rehabilitar la marcha, y comprender mejor el problema, porque es muy importante cuando investigamos que el problema tenga una resolución científico-tecnológica, pero que si el diseño va a tener una inserción ahí, tengo que comprender todo lo que implica ese problema y ese objeto de estudio, ¿no? Para poder entender qué es lo mejor para aplicar en las soluciones que pueda plantear. Y ahí es donde pensamos en esto, ¿no? En que todo es perfectible, nada está cerrado, ¿no? Si yo digo, bueno, hay que diseñar una lámpara, de pronto alguien me dice, no, las lámparas ya están todas diseñadas, ya está todo hecho. Y siempre aparece alguien con un enfoque distinto, con una mirada distinta, que se puede resolver mejor, que la lámpara la puedo hacer activada de determinada forma para una persona que no tiene la mano para poder apretar el botón, con lo cual todo se puede perfeccionar y se puede mejorar. Por eso investigamos y por eso tratamos de trabajar en el diseño y la resolución de ese tipo de productos, porque siempre se puede hacerlo mejor. Y un punto importante a tener en cuenta es que nosotros diseñamos para las personas, entonces el sentido de propósito es algo muy importante para nosotros porque es el fin último, ¿no?, de los proyectos de investigación que hacemos. Generar conocimiento por un lado, resolver problemas por el otro, pero que tengan un fin social. Esto de la idea del sentido de propósito tiene que ver también con que, con que cuando nosotros resolvemos un producto, lo resolvemos con la idea de que se trate de algo que sea más grande que yo mismo. Que la idea de poder resolver un producto que me abarque a mí y que me exceda a mí generalmente tiene un fin social muy fuerte y que también genera adeptos, porque casi siempre esto permite que las personas puedan vincularse, puedan conectarse, puedan generar sinergia en el trabajo y que se potencien todas las ideas que se traen, ¿no?, a la reflexión y al trabajo de la mesa para poder resolver. Lo que hacemos en esa área de investigación con los alumnos y con la oficina donde yo trabajo y dirijo ese tipo de proyectos es investigación en diseño y utilizamos ciencia aplicada porque traemos esos conocimientos que vienen de esas otras áreas de expertise que son a quienes les consultamos todas las dudas que tenemos para la toma de cualquier decisión, ya sea de un material específico, entonces llamo a un nanotecnólogo para ver si me sirve este tipo de material, y ahí estamos con conexiones constantes que permiten siempre potenciar los proyectos, ¿no? ¿Qué partes del aspecto de la ciencia son las que nosotros queremos incorporar? Todo aquello que tenga que ver con la pregunta. En la ciencia es muy importante la pregunta, y siempre también dentro de la pregunta el enfoque que le doy a la pregunta, ¿no? ¿Por qué lo que hay está hecho de esa manera? ¿Es la mejor manera de resolverlo? Y ahí planteo en mis acciones posibles, en posibles respuestas desde la creatividad, con ese tipo de metodología que les contaba, o desde distintos planteos y propuestas o hipótesis que desarrollen esas propuestas para comprobar si lo que yo estoy proponiendo es mejor o peor que lo que había antes. Entonces con eso yo demuestro que funciona mejor y demuestro que la hipótesis era correcta y tengo un fundamento para todo lo que hago. Generalmente trabajamos en equipos interdisciplinarios y es muy importante respetar el rol que me tocó a mí, el rol que le tocó a mis compañeros y cómo trabajamos en equipo para tener todos el mismo fin común. Bueno, nada más. Mi nombre es Analía Girardi, muchos de los proyectos que les mostré y les conté aparecen en mi página, así que, bueno, nada, dejo de compartir por si surge alguna duda, pregunta o algo que les interese saber respecto de lo que hacemos. Es un trabajo arduo, pero también tiene su parte divertida, su parte de frustración, por supuesto, cuando uno no logra que alguna de las ideas que tiene se puedan concretar o se pueda comprobar. Ahora con el tema de los giróscopos estamos con un tema bastante difícil también
porque el equipo que está desarrollando la parte de los giróscopos son ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, y están haciendo determinadas comprobaciones que a veces fallan. Entonces, para mí, que estoy rehabilitando la marcha usando los giróscopos, si falla eso, no lo puedo aplicar en mi sistema de giróscopo. Entonces es como el dolor de cabeza para todo el equipo de trabajo y todos vamos de la mano, ¿no? Con eso. Pero bueno, es la manera en la que nosotros aplicamos diseño con esta metodología de buscar la parte de la creatividad y también de buscar resolver problemas para las personas. Bueno, yo preguntas, no sé si tengo, al menos no de momento, pero sí me gustaría un poco comentarles, ¿no? a los chicos y a vos también, Tana, el objetivo de hacer este tipo de charlas, que ya, si no me equivoco, es la tercera que hacemos en lo que va del año. Tiene que ver con que, bueno, nuestros alumnos son todos alumnos que están cursando el secundario, en primer año, en segundo, en sexto, en tercero, no importa. Pero lo que queremos es que conozcan qué hay más allá, ¿no? Qué hay más allá del secundario y que tengan una visión lo más amplia posible. Y sobre todo esto último que vos comentabas, respecto del trabajo interdisciplinario, a mí particularmente me parece algo que es muy interesante, ¿no? Porque nosotros venimos como de una estructura educativa que tradicionalmente nos enseña de forma muy estanca las cosas y ya creo que lo hablamos las veces anteriores y ya no es tan así, ¿no? O sea, nosotros hasta ahora hicimos la primera charla con un vecino tuyo de ahí del pabellón 1, en realidad, un físico. La segunda con un ingeniero de la UTN, ingeniero eléctrico. La primera fue de física cuántica, después de ingeniería eléctrica. Ahora esta, y siempre hay un punto en el que a la que llegamos como conclusión siempre, ¿qué es esto? Los trabajos de investigación siempre son interdisciplinarios. Puede ser entre diferentes ramas de la ingeniería, o puede ser como este caso, entre el diseño y las ingenierías, y me imagino que también dentro del diseño se debe trabajar con, no sé, hablabas recién de esto de la rehabilitación, me imagino que la medicina y todas las ramas asociadas. Entonces, creo que está bueno que los chicos también puedan ver que existe la investigación en nuestro país, que se hacen esas cosas, que las universidades públicas promueven todo eso y que se puede acceder ahí. O sea, no es una quimera, no es un inalcanzable, no es un imposible. Claramente hay que hacer un esfuerzo enorme, si no, pregúntenle a Nico, que está cursando hace no sé cuántos años. Yo directamente nunca pude pasar más que el CBC. Hay una dificultad, pero la posibilidad existe. Eso me parece que es lo que más buscamos que ellos tengan como mensaje. Y a mí me encantó la charla porque de repente yo veo muchas cosas desmitificadas, ¿no? Como esto que te decía del el conocimiento estanco, pero también veo muy desmitificado que hay una cosa muy típica de nosotros, lo técnico, que hablamos así, que hay una tendencia a menospreciar el trabajo del resto del mundo. Y muchas veces se considera quizás el diseño como vos lo planteabas al principio, como solamente si me gusta o no. Exacto. Yo quería marcar esa diferencia porque me parece que es súper importante por el hecho de que hay una parte que tiene que ser divertida, porque esa parte divertida permite que desde lo lúdico uno pueda explorar la innovación y pueda explorar esas otras miradas que aparecen. Entonces la parte divertida juega un papel lúdico importante para la creatividad. Pero nosotros, por ejemplo, en el caso de diseño, generalmente nos pasa que los chicos de los primeros años, los que arrancan los primeros años, son los que tienen las mejores ideas, las más innovadoras, las más locas, pero son inviables. O sea, no se puede fabricar, es imposible, ¿sí? Y los de los últimos años ya adquirieron un montón de conocimientos a lo largo de toda la carrera, que lo que hicieron fue empezar como a cerrarse y acotarse un poco más para resolver el producto. Pero ese punto de inflexión que aparece en el medio, en el cual yo resuelvo un producto pensando diferente de si me gusta o no me gusta, está marcado por cómo lo fundamento. Si yo puedo analizar algo bien y lo puedo fundamentar bien, porque busqué una ciencia aplicada que es la que resuelve esa parte, y que también ahí me parece que es importante la humildad, porque todos tenemos que entender que no hay ninguna profesión en ningún área que sepa todo. Entonces, es necesario, nadie sabe todo. Es necesario. Si yo me tengo que poner a resolver un producto que tiene electrónica, yo no tengo la menor idea de electrónica, pero a mí lo que me importa es que el electrónico me diga si lo que voy a apretar es un botón, una perilla, una palanca. Entonces, la manera en la que se opera determina
cómo yo trabajo los aspectos morfológicos, los otros aspectos vinculantes con el usuario y con todo eso otro que yo analizo del usuario, para que realmente cuando aprieto el botón desde la electrónica se resuelva con algo digital o con algo con presión, con un resorte, con un botón o lo que sea. Y ahí hay que trabajar de manera sincrónica y de manera, bueno, esto que decíamos, interdisciplinaria, es fundamental. Claro, y también de alguna manera me parece que está bueno remarcar que todo el tiempo, todos nosotros, cuando vamos a comprar algo, lo que fuere, no sé, la remera que tengo puesta, el encendedor que tengo en la mano, elegimos dentro de una variedad de productos. A veces es más acotada, pero no importa, digo, hay muchas veces que elegimos entre una gran variedad de productos. Entonces, pensar que el diseño solamente tiene que estar vinculado a lo estrictamente funcional desconoce esa característica del humano que después va a elegir, y cuando elige también pesa lo estético. Y solamente por eso, por ser una variable que nosotros como personas tenemos en la cabeza, ya solamente por eso es válida. Claro, claro. Y que son disparadores también de productos que tienen características muy específicas. Por ejemplo, ese que yo mostraba de el conito, que es una galletita, yo podría pensar en, bueno, yo como diseñador puedo diseñar una galletita para que la pueda comer con el Nutella. Entonces agarro la galletita, unto el Nutella arriba y me lo como. El sabor va a ser exactamente el mismo. Pero en esa experiencia de cómo la persona lo vive, esto de meter el dedo y comer el coso, en vez de meter el dedo, pongo la galletita y al final estoy comiendo la galletita con el Nutella, es lo mismo. Pero tomé como punto de partida un gesto que es humano, que es algo que tiene que ver con el comportamiento, y analizando ese comportamiento, el desarrollo de ese diseño ya cambió, esa galletita es distinta, es un dedal. Entonces ahí aparece la parte lúdica, pero también aparece la parte del comportamiento. Si yo tengo que ir a comprar la galletita, probablemente elija la del dedal, porque es más copada, y resuelve el mismo problema, comer la galletita con el Nutella, lo mismo que la tacita que me tomo el café, que como, es lo mismo, pero es como desconfigurar en su cabeza la idea que cada uno tiene de cómo observa las cosas. Por eso mostraba la imagen de Ciudad Universitaria, vista desde la vista que todos tenemos acostumbrados a ver, y vista desde el otro lado, en estos ejercicios proyectuales. La idea es, lo mismo que veo todos los días, observarlo desde otra mirada para trabajar ese pensamiento crítico, ese desarrollo proyectual, y que se transforme en un hábito, en cómo miramos las cosas, los que hacemos el desarrollo proyectual de diseño, en arquitectura, en general, ¿no? Sí, 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 y más allá de eso, la cuestión del pensamiento crítico es fundamental. Esas preguntas que quedaban al final de la presentación respecto de que todo siempre es perfectible, es porque permanentemente, quizás yo ahora en estos últimos 7 meses de cuarentena me volví súper analítico, ya antes tenía una predisposición, pero ahora imagínate que estoy mucho peor, vivo acá solo, encerrado, me la paso pensando porque es mi mayor ejercicio. Claro. Pero digo, más allá de eso, es una práctica que es extremadamente necesaria, ¿no? ¿Por qué las computadoras son distintas ahora que hace 70 años? Y bueno, porque alguien pensó cómo se la puede mejorar, y cómo se la puede mejorar, y cómo se la puede mejorar, y permanentemente, y permanentemente, y permanentemente. Ese espíritu es algo que estaría bueno que vayan incorporando, ¿no? Y que permanentemente piensen, bueno, che, ¿esto y cómo se puede mejorar? ¿Y cómo podría investigar? ¿Por qué lado puedo arrancar? Bueno, ahora que decís eso, me hiciste acordar a un ejercicio que habíamos hecho en los primeros años, en un momento, no en ergonomía, en otra materia, en diseño, donde era diseñar lámparas, ¿no? Uno puede pensar que diseñar lámparas es algo súper sencillo, entonces vos decís, bueno, con que yo tenga el cable, el conector, el portalámpara, el foquito, ya está, ya diseñé la lámpara, y eso sería funcional. ¿Cómo lo pensamos desde el diseño o cómo trabajamos con los chicos para eso? La primera pregunta de los chicos era eso, ¿no? Diseñar una lámpara, ya está todo inventado. Hasta que con este ejercicio de pensar las cosas desde este lugar, empiezan a aparecer disparadores de ideas y empezaron a aparecer, por ejemplo, algunos que habían hecho algo que era el concepto cortina de luz. Entonces, con ese concepto de cortina de luz en la cabeza, había diseñado dentro de un espacio una especie de tira de luces arriba, que lo que hicieran fuera enfocar directamente hacia abajo, generando la idea de un separador de ambiente que simplemente lo que hacía era como una especie de cortina de luz por el haz de luz que quedaba iluminando ese sector. Entonces se agarró de un concepto y resolvió también una lámpara, si querés, conceptualmente y en términos generales. Había otro que lo mismo, dijo, bueno, cuando hablamos del palo de luz,
voy caminando por la calle y te digo, nos encontramos en el palo de luz de la esquina y es la estructura del palo con la lámpara arriba. Pero alguien dijo, che, el concepto de palo de luz se puede explotar desde otro lado, y entonces trabajó con una vara larga que se iluminaba completa, que yo la podía apoyar en cualquier costado de la pared, y cuando se iluminaba completa, desde lejos se veía como un palo de luz, era literal, palo de luz. Entonces aparecen, ¿no? Como el pensar de esta manera, y digo, parecía que todo estaba ya diseñado antes de empezar el ejercicio, pero después empezaron a aparecer todas estas cosas que potenciaban las ideas, y terminamos el trabajo práctico y decían, che, es interminable, lo podemos hacer 3 años seguidos que siempre van a aparecer cosas. Bueno, no sé el resto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna otra cosa para comentar? Sí, yo quería hacer una consulta. Tania. Tana. ¿Cómo lo están? No, a mí me interesa mucho la cuestión de la producción masiva, ¿no? Porque la producción masiva genera demasiado desecho y, bueno, cada vez somos más habitantes y por más que no sea por completo la población que consume, los que consumen son muchos. Entonces, mi pregunta va si se piensa en función de productos masivos más ecológicos y de qué manera lo piensan, más que nada. Creo que lo piensan, sí, sin ninguna duda. Pero ¿de qué manera lo piensan? Porque es un tema importante hoy a tratar y a futuro. Sí, mirá, nosotros, bueno, cada materia dentro de la currícula tiene como objetivos pedagógicos muy específicos por cosas que tiene que trabajar y que a veces no le da el tiempo. Entonces, específicamente en ergonomía, nosotros no trabajamos ese punto en particular, pero en diseño lo hemos trabajado. Y en la materia de diseño, donde lo hemos trabajado en otros lugares, lo que hicimos fue a veces trabajar con el desarrollo del pensamiento para la génesis del producto. Entonces, lo primero era pensar desde la base en un producto con un concepto más circular, como lo que les mostraba en alguna de las imágenes, y eso te lleva a que analices lo que vas a diseñar en 3 puntos posibles. Si voy a diseñar algo reutilizando materiales o partes de los desechos que vengan de otro lado, si voy a pensar algo para que cuando lo diseño desde la base, lo diseño pensando en que no genere en todo su ciclo de producción un desperdicio, o que sea menor que el que existe hoy para esa tipología de producto, y la otra es pensarlo, una podría ser el reuso y la otra reutilización, que el producto esté pensado de manera tal que cuando termina su vida útil pueda desenganchar todas las partes y que cada una de las partes pueda ir a parar a otra función o a otro contexto o a este mismo producto, pero en un ciclo siguiente y sea reutilizable esa parte que es posible reutilizar. Entonces, si conceptualmente separamos el desarrollo de cualquier ejercicio de diseño en esos términos, aparecen este tipo de ideas. Había un trabajo práctico, por ejemplo, que era diseñar las macetitas estas que son tipo plantines, que es como una tela negra que uno las mete y la enterrás, sí. ¿No? Y que te queda ahí. Y que eso es plástico y que te queda en la tierra por un montón de tiempo y que genera un desperdicio y que además es un problema. Entonces, hicimos un desarrollo de ejercicio para resolver productos como ese, con esta otra mentalidad, y empezaron a aparecer cosas interesantes. Teníamos una chica, una alumna que era una japonesa, que justo había ido a Japón en ese momento y había vuelto, estoy hablando hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba, ¿no? Pero, y había vuelto con la idea de que las bolsas, en vez del desperdicio que tenemos hoy de la bolsa del supermercado, de la bolsa camiseta, la que llamamos bolsa camiseta del supermercado, había ido a un supermercado allá en Japón donde las bolsas eran biodegradables y ella volviendo del supermercado le agarró la lluvia y se le empezó a derretir literalmente la bolsa. Entonces, la bolsa te tenía que durar el trayecto desde el supermercado hasta tu casa y de vuelta y punto. Conceptualmente ya estaba pensada con esa idea. Entonces ella desarrolló para estos macetines empezar a analizar materiales que permitieran procesarse de otra manera y que una vez que uno lo entierra con la planta se degradan en la tierra en menos tiempo. Entonces estudió, investigó distintos materiales y encontró la cáscara de nuez, que la procesó y después de procesarla la hirvió y generó como una especie de goma
y con esa especie de goma la metió en un molde y armó el moldecito de esta maqueta. La enterró y la estructura esta enterrada en 3 meses se degradaba. Entonces era pensar este tipo de productos desde ese lugar. Pero por supuesto que tiene que ser hecho, para mí, comparto lo que vos decís, y tiene que ser hecho desde la facultad, porque formamos diseñadores que abarrotan el mercado de productos y sin pensar en esa conciencia ecológica, con lo cual lo tenés que formar ya con ese pensamiento. Sí, está la otra, el otro sector también es que es el empresariado, ¿no? Bueno, Y una política destinada a eso también. Porque no es casualidad que los países más desarrollados son los que más se están invirtiendo en este momento en estas cuestiones. No es casualidad que Japón haya tenido... Acá nos obligaron a que los supermercados no den más bolsas, y si las bolsas que siguen dando, que se supone son biodegradables, duran igual que las bolsas anteriores, parece. claro, No sé si tiene una modificación, no conozco, pero se nota que es poca la modificación. claro. Pero esa conciencia tiene que ser un trabajo conjunto. Por un lado, nuestra responsabilidad como formadores de nuevos profesionales que van a estar en la industria trabajando y produciendo y desarrollando productos, pero también, como vos decís, tiene que ser parte de una política un poco más grande y abarcativa, porque hay soluciones y resoluciones que no dependen solo de nosotros, sino de algo que viene más arriba. Porque además después al alumno que sale a trabajar y que entra dentro del sistema, después se lo chupa el sistema. Esto es así. Lamentablemente es así después, porque vos necesitas trabajar y tenés que entrar. Sí. No hay muchas opciones. Totalmente. Esto que estamos hablando es súper interesante y yo lo comparto. Por supuesto que en la charla que van a ver la semana que viene de los trajes espaciales, es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, pero también se ponen en juego desarrollos tecnológicos y manera de pensar las resoluciones distintos. O sea, la manera de pensar para ese tipo de proyectos es distinta. Entonces ahí van a ver después, porque hay productos que tienen que ser pensados de determinada manera y hay otros que el contexto le manda, digamos, qué es lo que, cómo tienen que hacerlo, de qué manera, con qué materiales y cuál es la función que van a cumplir, digamos, porque qué datos van a recabar estando en otro lugar que nos importa a nosotros acá para mejorar nuestras condiciones acá, que también son importantes, con lo cual hay como una discusión que podría ser filosófica respecto del tema en ese tipo de casos, ¿no? Bueno. Me pongo en modo moderador y te pregunto, acá hay una pregunta de Rubén Machaca en el chat que pregunta, ¿en el diseño de un producto se tiene en cuenta esto de la obsolescencia programada? Y sí, esto que hablábamos recién, de que cuando nosotros pensamos en los desarrollos de productos con una economía más circular y lo pensamos en esos 3 niveles, estamos pensando en eso, ¿no? En cómo va a ser esta situación de la obsolescencia programada, porque nosotros somos quienes decidimos desde el primer punto en el que desarrollamos el producto, qué va a suceder cuando termine su vida útil. ¿Qué va a pasar con ese producto y con esos materiales cuando termine su vida útil? Es esto que contaba hace un ratito, ¿no? Esa situación. Bien. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Bueno, Rubén, no sé si estará respondido con eso. Parece que sí o se fue. No, está, porque, bueno, salvo que haya hecho alguna de esas tramoyas virtuales, no, ahí respondió. Ok, listo. Bueno, mientras se fijan, si alguien quiere preguntar alguna otra cosa más, recuerdo, la semana que viene, misma hora, mismo link, o sea, misma hora, mismo canal, como decía el Chavo y en esos programas de nuestra época, es la continuación de esta charla, que es ya de una aplicación bien específica de la cuestión del diseño. Sí, ahí en esa charla va a hablar directamente el jefe de la cátedra de ergonomía, que es donde yo soy jefa de trabajos prácticos en esa cátedra, pero el jefe de la cátedra es el que va a dar la charla. Va a dar la misma charla que dio hace 2 semanas atrás, más o menos, en el Congreso CATE de Tecnología Espacial, que fuimos invitados para contar un poco lo que hacemos en ergonomía con el diseño de nuestros trajes, y nos invitó Pablo de León, que él está diseñando trajes para un área de NASA, y que fue consultor para nosotros en el desarrollo de los proyectos de diseño de nuestros alumnos, porque respondía a las preguntas de los alumnos, todas las inquietudes. La verdad es que como
referente para nosotros en el desarrollo del diseño de trajes, fue muy importante tenerlo a él y a Diego Córdoba, que también fue a presentar su libro Huellas en la Luna, y bueno, Freddy, que es el que va a estar a cargo de esa charla, les va a contar toda esa parte. Yo voy a estar ahí de oyente con ustedes, voy a estar acompañando nomás. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. El abuelo está ahí medio callado, el abuelo es Daniel Frijón. El abuelo es Dani. Bueno. Y si no, vamos cerrando, así vamos a preparar la cena. Exacto. Bueno, bueno, yo conozco todo lo que la Tana hace y estoy bastante al tanto, así que conozco bien a lo que se dedica, de lo que trabaja, la mirada que tiene y bueno, en principio darle las gracias por este encuentro y que fue realmente muy bueno. A mí me pareció muy interesante todo lo que contaste y creo que también habrá sido igual para los chicos, ¿no? Creo que es un tema de interés y que todo lo que se habló sobre el diseño aplicado a los productos me parece que es algo que uno tiene que tener en mente de acá en más para pensar en desarrollar cada vez cosas mejores. Creo que todo el tema pasa por ahí, ¿no? Así que, pero también rescatar lo que dijo Nico del tema de trabajar en forma interdisciplinaria, juntarse con otros, compartir, trabajar en grupo, todo esto que venimos remando de hace mucho tiempo, un poco para cambiar esta estructura que contaba Nico, tan de compartimientos estancos que teníamos hace unos años. Bueno, afortunadamente fue cambiando, creo que yo tengo contacto con otras escuelas, en casi todas, digamos, esto es ahora casi te diría una prioridad, digamos, empezar a relacionar los grupos, los objetivos, trabajar con objetivos, digamos, formados entre varios y no pensados desde un solo lugar. Bueno, todo esto contribuye a esto que hablamos, ¿no? Y que después en el ámbito universitario también ya es desde el vamos así. La gente se acostumbra desde el vamos a trabajar en grupos. Si podemos arrancar antes, digo, mucho mejor, ¿no? Sí. Así que bueno, eso. Gracias, Dani. Bueno, sí, yo también te agradezco, Tana, por el tiempo. Bueno, gracias, Nico. Y bueno, a los chicos también que estuvieron, a los profes, a toda la gente que participó. La verdad es que sabemos las dificultades que presenta la virtualidad para toda nuestra comunidad, porque lo sabemos fehacientemente, y la verdad es que cada vez que hacemos una propuesta de este estilo, siempre aparecen un montón de gente interesada, que es lo que de alguna manera nos estimula a sostenerlo, ¿no? A sistematizarlo. Arrancó como una excepción de una vez que probamos y dijimos, che, salió re bien. Y bueno, queremos mantenerlo. Genial, genial, está buenísima la idea, porque además son disparadores para los chicos también, para ver de qué otra forma, yo me preguntaba, ¿no? De qué otra forma se les puede ofrecer una apertura a los chicos que estén en la escuela para que piensen cuando salen de la escuela, si es que tienen la posibilidad de seguir estudiando y de ver otras cosas, y si no, si tienen que trabajar directamente, pero cuando van a trabajar abren su cabeza a estas posibilidades, lo que pueden hacer es ofrecer una mejor mirada o más amplia de su trabajo y de su labor, que les permita diferenciarse del resto, ¿no? También, porque el mercado es como bastante, hay una lucha enorme, entonces hay que, de alguna manera, encontrar la forma de hacer más eficiente cómo uno responde y desde qué lugar. Así que agradecerles a ustedes por esta reunión, que estuvo muy linda, y bueno, nada, vamos a ver la semana que viene. La semana que viene con los trajes se van a copar con los trajes, es divertida y está muy buena la charla. Bueno, entonces nos veremos la semana próxima, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós Gracias a todo el mundo. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias.